Perfecto. Bueno, vamos admitiendo. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Aguardamos unos minutitos más que estamos aceptando los ingresos. En unos minutos arrancamos. Bueno, vamos arrancando. Buenos días a todos. Hoy nos encontramos nuevamente en una charla con el equipo de Research y tenemos un invitado especial, Rodrigo Velese, de MatBarRofex, que le agradecemos también por la presencia a todo lo que es MatBarRofex, siempre de la mano con LBO. Hoy vamos a presentar qué pasa en el mercado de cambios. Tuvimos unas semanas bastante convulsionadas, cambio de ministro de Economía, volatilidad en los mercados, suba del tipo de cambio, expectativa de devaluación. Bueno, no me quiero adelantar a lo que va a ser la presentación de hoy. La modalidad de la charla va a ser de la siguiente manera. La idea es que los expositores puedan, digamos, exponer las presentaciones y luego vamos a estar respondiendo las consultas que tengan. Desde ya, bueno, gracias a todos por participar. Después le enviaremos a quien lo desee las grabaciones de la charla. Y bueno, bienvenidos a todos desde LBO. Dejo la palabra a los chicos del equipo de Research de LBO. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Octavio Rizzo y estoy en el equipo de Research
junto a Luciano Areste y a Matías Estroza. La charla va por el lado de lo que se ha estado viendo con respecto al mercado cambiario, ¿sí? Con respecto más que nada a la volatilidad que ha habido, tanto en lo que es los tipos de cambio comercial, ¿sí? De lo que se conoce como Banco Central a 3.500 o conocido más coloquialmente como dólar oficial, obviamente lo que fue el mercado de futuros, donde las tasas comenzaron a subir muy fuerte y lo que se vio también la disparada en los denominados dólares alternativos o vinculados a operaciones de índole financiera. En gran medida, un poco de los highlights, ¿sí? Para comenzar a hablar sobre el tema de qué son, de cómo cubrirse en los mercados cambiarios, hay que un poco hacer un raconto de qué es lo que venía pasando. Argentina en el pasado enero, ¿sí? Finales de enero, firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los objetivos que tenía era básicamente, si alguno recuerda, en 2021 Argentina recibió por parte del fondo una alocación de DEX, que es la moneda del fondo, por el tema de la pandemia, que recibieron prácticamente todos los países miembros del Fondo Monetario. Le sumamos los buenos precios internacionales, las restricciones del COVID seguían, con lo cual las grandes los precios de la energía no habían aumentado respecto a 2020, pero no habían aumentado significativamente. Argentina tuvo dentro de todo una muy buena cuenta corriente, o sea, después está el tema de importaciones, pago de deuda, ¿sí? de empresas privadas, etcétera, pero de alguna manera había cierto espacio para procrastinar, ¿sí? 2022 es un año completamente distinto, con un programa que ya veía desembolsos con el FMI de capital, y ahí es cuando Argentina, a partir de este año, ya no estaba en condiciones de poder pagar con efectivo, contante y sonante, todos los pagos que tenía que hacer, tanto el FMI, la deuda privada reestructurada, ¿sí? Principalmente no le podía pagar al FMI lo que se había comprometido, y si alguno recuerda, en enero de 2022, la brecha había subido a niveles muy altos, ¿sí? El dólar había llegado a alrededor de 210, 211 pesos, cuando estaba en niveles de 190, 180 pesos en lo que fue diciembre de 2021, noviembre de 2021. Entonces, con ese contexto, Argentina lo que se planteaba es que, o lo que planteaba el acuerdo con el fondo, era anclar las expectativas económicas, que era un poco lo que sí, lo que se buscaba y por ahora sigue desanclado, es de alguna manera establecer ciertos pilares, principalmente el tema de la reducción del déficit fiscal, la acumulación de reservas. Esos son de alguna manera los dos grandes pilares de los programas con el fondo. Estabilizar la crisis fiscal y, por otro lado, acumular reservas, porque el fondo cobra en derechos especiales de giro, le hace cobra en moneda extranjera. Entonces, por otro lado, lo que se observó en la última revisión que tuvo el programa con el FMI, cuando estaba el ministro Martín Guzmán, es que el fondo dio por aprobada, ¿sí? La revisión que se hizo, principalmente el de las reservas netas, un poco a fuerza, ¿sí? Si alguno habrá observado, un poco ahora lo vamos a mostrar, la dinámica cambiaria, lo que se vio es que prácticamente hasta la revisión del fondo, Argentina vendía, o sea, las intervenciones eran algo positivas algunos días, y después con pagos de energía, esos días el Banco Central tenía que intervenir o perdía una gran cantidad de reservas por su intervención en el mercado cambiario. Los últimos días, de cara a esta famosa revisión, el Banco Central emitió ciertas restricciones al acceso al mercado de cambios, y de esa manera pudo comprar altísimos montos principalmente a los agroexportadores, y de esa manera ir al FMI y decir, vieron que cumplí con la meta de reservas. Otro punto también importante dentro de lo que es el acuerdo con el FMI es el tema del financiamiento en moneda local por
un 1% del PBI. ¿Por qué es importante eso? Porque el FMI lo que le está diciendo es, vos tenés que ser más resiliente a el mercado de crédito extranjero y de esa manera lo logras con deuda en moneda local. El problema acá es que el grueso de la deuda en moneda local se está emitiendo ajustada por inflación y la inflación no para de subir, con lo cual es las erogaciones nominales, o sea, lo que hay que pagar en pesos nominales, cada vez es más alta porque esa deuda se ajusta por inflación. Otro punto también importante es que se cumple la meta de déficit primario, ¿sí? De aproximadamente el 18% en lo que va del año. O sea, la meta del déficit primario se cumplió en 16.000, perdón, en 162 mil millones, que es el déficit efectivo, contra los 874 mil millones que fueron autorizados por el FMI para este año. Es decir, el 18,4% del gasto fue de alguna manera del déficit, fue autorizado, aunque hay que tener en cuenta que el gasto público y en consecuencia el déficit, ¿no? Tiene cierta estacionalidad porque es en noviembre y en diciembre cuando va a estar los mayores pagos, principalmente aguinaldos y ciertas erogaciones de la administración pública nacional. Entonces, otro punto también, volviendo al tema de las reservas, es que a pesar del cepo y la altísima liquidación de dólares por parte del agro, el Banco Central no logra acumular dólares para una época que estacionalmente se acumulan dólares. Todo lo que es el interín de abril hasta agosto, el Banco Central en general compra dólares, no está vendiendo dólares, y acá un poco lo que se está viendo es eso, es que ha comprado algo en el neto, pero lo que compra es muy marginal en relación a años anteriores. El caso de 2021, por ejemplo, estaba comprando 3, 4 veces más comparado a este año el Banco Central dólares. Otro punto también, ¿no? de esta famosa corrida que comenzó, este cierto descalabro, comienza en primeros días de mayo, cuando una empresa de la Administración Pública Nacional necesitaba fondos, ¿sí? para hacer un pago, una importación de energía, y no tenía la partida presupuestaria destinada a eso, y generan un rescate en un fondo común que tenía en gran medida títulos ajustados por inflación. Cuando tuvieron que salir a vender ese nivel de títulos al mercado en una posición muy grande, lo que se generó es lo que se denomina en inglés un sell-off, es decir, una venta masiva, ¿sí? de títulos que ajustan por inflación, y empezaron a rendir esos instrumentos que venían rindiendo negativo en el tramo corto, o sea, hasta 2023, y a partir de 2024 rendían cero hasta un 5% de los instrumentos más largos, pasó a rendir instrumentos que vencían en un año 20% real, o sea, inflación más 20%. Eso de alguna manera lo que genera es que la tesorería o el Ministerio de Economía no pueda asegurarse más el financiamiento en moneda local con ese nivel de tasas. Entonces ahí aparece el Banco Central, que empieza a intervenir en ese mercado, empieza a hacer lo que se denominan operaciones de mercado abierto, en el cual comienzan a comprar esos títulos para poder mejorar las tasas, ¿sí? A las que se negocian esos títulos que ajustan por inflación. Todo esto lo digo porque el contexto en el cual empieza la volatilidad principalmente comienza acá, comienza en mayo, cuando empieza ese famoso rescate de una entidad pública, así que se dedica a lo que es la importación de energía. Por otro lado, ¿no? lo que se va a seguir observando es el mercado de cambios, cómo va a estar teniendo en cuenta cuando se acabe la liquidación de divisas y empieza a ser tal vez lo que siempre vemos, que de agosto más o menos, en lo que hasta diciembre, que entra algo de la liquidación del trigo, vamos a tener un mercado que va a estar mucho más vendedor por parte del Banco Central que comprador. Eso con respecto un poco hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Fíjense
acá lo que es la liquidación del sector agroexportador, lo que fue, por ejemplo, para el año 2022. Fíjense que estamos muy arriba con respecto a años anteriores, ya estamos llegando a cierto pico, ¿sí? En relación, por ejemplo, al año 2018, que fue uno de los años que mayor liquidación hubo en lo que fue junio hasta junio aproximadamente, pero los niveles de liquidación por parte del agro son muy altos en relación a años anteriores. Comparemos, por ejemplo, 2021, sí, que fue también un buen año, todavía está por debajo, y cuando uno mira lo que es la tendencia, parecería que a partir de julio más o menos, sí, o sea, de este mes, empezaría a cesar lo que es la liquidación del agro, perdón, comparado a otros meses. Fíjense lo que es, por otro lado, lo que es las compras del Banco Central por parte de las compras de dólares del Banco Central netas desde mayo. Fíjense que hay, por ejemplo, el caso del 30 de mayo, el caso de los mediados de junio, finales de junio, primeros días de julio, y estos últimos días, en los cuales hay una fuertísima venta, ¿sí? Por parte del Banco Central, que vende más de 100 millones de dólares en esos días, y ha logrado comprar cierta cantidad de dólares, principalmente cuando uno mira estos 2 días que compran más de 500 millones de dólares, a fuerza de mayores restricciones que limitan el acceso al mercado de cambios, principalmente a importadores. De acuerdo a lo que es CIARASEC, que es la cámara que nuclea a las aceiteras y a los exportadores de granos, la exportación al mes de junio, si siempre ponen el dato a mes vencido, es de 19.144 millones de dólares por exportaciones del complejo agrícola, tanto maíz, soja, trigo, sorgo, cebada, etc. La diversidad de cultivos que se producen en Argentina. Ahora bien, el balance cambiario, ¿por dónde viene la mano? Cuando uno mira lo que es el caso del pago de importaciones, fíjense que 2022 lo que es energía es prácticamente el doble, industria automotriz también tiene cierto aumento en el pago de importaciones, industria química, perdón, también, disculpen, y cuando se habla de lo que es industria química también aumentó, con lo cual parte de este aumento de la actividad, que un poco lo que se ve es que Argentina empieza a rebotar o empieza a salir a partir de octubre, noviembre de 2021, empieza a tener el problema de necesita mayor cantidad de dólares para poder crecer, ¿sí? El mayor nivel de crecimiento le exige mayor nivel de importaciones y esto presiona sobre el mercado de cambio. Fíjense que a mayo de 2021 el nivel de importaciones fue por 4.900 millones y ahora fue a mayo de 2022, claro, por 6.900, con lo cual este es un rubro, principalmente el mayor impacto viene por el lado de energía, de importaciones. Y otro punto también que se está observando es el tema del turismo. Bastante lógico, ¿no? Las importaciones, o mejor dicho, los gastos en turismo por parte de los argentinos durante 2020 y 2021 estuvieron bastante congelados por el tema de la pandemia, que había muchísimas restricciones por movilidad. Lo que generó es que cuando las restricciones comienzan a levantarse, la gente quiere volver a viajar y esto de alguna manera empieza a poner en jaque o en cierto jaque lo que es las reservas del Banco Central, porque la dinámica de la brecha genera incentivos a irse de vacaciones al exterior en la medida en que uno tenga dólares ahorrados, dado la diferencia que hay entre el tipo de cambio financiero y el tipo de cambio para turismo. Más allá de eso, cuando uno ve lo que es la dinámica cambiaria, en estos meses vamos
más de 600 millones que se están gastando en turismo en lo que va del año. Entonces, es otro rubro que el Banco Central estaba observando con cierto recelo, y parte de este aumento de la percepción en el caso de gasto en turismo viene por ese lado, tratar de bajar el consumo o el gasto de dólares por el rubro turismo. Y el otro punto también muy interesante, este gráfico, el último gráfico, ¿sí? el que está a la derecha, hace referencia al precio spot de cuánto vale el millón de BTU en dólares, spot de gas licuefaccionado, que los precios que Argentina toma de referencia son los de Europa. Fíjense lo que es el año 2022, lo que es el año 2022 cuando arranca más o menos, arranca con un precio ya bastante alto de alrededor de $25, y actualmente tenemos el spot de gas en $54 por millón de BTU, gas que se está importando en buques licuefaccionados que traen gas licuefaccionado. Y fíjense cuánto Argentina venía pagando, o cuánto se venía pagando en realidad, los precios para 2020, ¿sí? Alrededor de $10. Argentina inclusive importaba mucho más desde Bolivia por gasoducto que por lo que es por buque. A medida que se empieza a reactivar la economía, sí, cuando uno ve esto de 2021, tiene una progresión bastante, una tendencia positiva, y a partir de septiembre, octubre, cuando el mundo se empiezan a liberar con mayor énfasis las restricciones a la movilidad, empieza a subir fuertemente lo que es el gas. Ni hablemos en 2022 con la crisis energética que hay principalmente en Europa. Europa, por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia cortándole el suministro de gas, está volando el precio del gas licuefaccionado que está comprando en gran medida Europa, y le impacta a Argentina porque este es el mercado de referencia en donde lo compra. Si uno compara, por ejemplo, con cuánto vale el gas en Estados Unidos, el gas vale $7, $8. El problema es que, el precio de referencia para este producto es el de Europa. Bueno, acá lo que veníamos comentando, ¿no? El caso del gas licuefaccionado, que el precio está 400% arriba desde diciembre de 2020. Y por otro lado, el aumento de salida de turismo no se encuentra todavía en niveles de 2017-2018, que fueron de 9.000 millones de dólares en el año, con lo cual, si uno estima cuánto podría ser el gasto, es por eso que el Banco Central incurrió en mayores restricciones, o en realidad el Banco Central no AFIP, sino aumentando la percepción. Con respecto a lo que es esto que veníamos hablando de la crisis de los instrumentos que ajustan por inflación, fíjense el caso de lo que es las tasas de los instrumentos de las letras SER. ¿Sí? Las letras SER son letras que ajustan por inflación. Fíjense cuánto venían rindiendo, ¿sí? Con, por ejemplo, las letras más cortas venían rindiendo en un índice más o menos menos 10, menos 12% de tasa efectiva anual. Llegaron a testar en un pico de menos 15, menos 20, y cuando se gatilló la crisis de estos instrumentos, ¿sí? de los instrumentos SER, llegaron a tener rendimientos altísimos, como la LESER de abril rindiendo 20%, la de mayo también 19, 18%, la de febrero 12%, enero prácticamente 9, 8%, rendimientos altísimos que de alguna manera fueron lo que gatilló que el Banco Central comenzara a intervenir, que el Banco Central comenzara a comprar estos títulos. No sé, no explicaron, ¿sí? Cuáles fueron todos los títulos que intervinieron, pero el mensaje fue ese: saber que si los precios, si las tasas caían muy fuertemente y generando pérdidas para los cuotapartistas de fondos comunes, para aquellos que tenían este tipo de letras, el Banco Central iba a emitir para rescatar, para comprar esos títulos, que de alguna manera ahí está jugando bastante finito
con el límite que le da el fondo de emisión, porque las operaciones de mercado abierto van por afuera del acuerdo o van por afuera del financiamiento al Tesoro, más allá de que es el Banco Central el que las compra. Fíjense, por otro lado, cómo ha repercutido con el paso del tiempo el perfil de vencimientos de instrumentos SER. Cuando uno lo mira prácticamente todos los meses hay pagos de instrumentos SER, ya sean bonos o letras, y esto es de alguna manera lo que el mercado está mirando. ¿Cuán sostenible es la deuda SER? Actualmente la deuda SER es alrededor, sí, el 50%, 55% es deuda en moneda extranjera que paga dólar billete, y la deuda SER era alrededor del 5% en 2019 y ahora es más o menos el 14% con respecto al stock de deuda del Estado Nacional, con lo cual esta deuda ha tomado cada vez mayor relevancia. De alguna manera, cuando se gatilló la crisis de estos instrumentos, las tasas, ¿sí?, de los futuros de dólar comenzaron a subir. ¿Sí? La tasa es el costo que paga aquel que se quiere proteger de la devaluación, ¿sí?, o de la eventual suba del tipo de cambio spot, o el que se usa para importaciones, y de manera inversa, quien vende un futuro de dólar es aquel que cobra la tasa. Ahora esto lo vamos a ver un poco más en detalle, pero si uno se fija, en el caso, por ejemplo, de la tasa de la suba del tipo de cambio oficial, es decir, la tasa a la que venía subiendo el dólar spot, ¿no?, el futuro, fíjense que vino subiendo con respecto a todo este año, con tasas que, o sea, es decir, es que en vez de estar devaluando al 60%, ya están devaluando al 80%. ¿Por qué? Y bueno, todos lo sabemos, la inflación se está acelerando y el Banco Central necesita acelerar la tasa de devaluación porque si no, el tipo de cambio se sigue atrasando. Entonces, el Banco Central necesita devaluar a un ritmo más rápido, y eso de alguna manera se observa en lo que es Mat-Barrofex, que se aceleran o suben, mejor dicho, las tasas. Fíjense, a lo que era el 1 de junio de 2022, las tasas cortas estaban en 70% prácticamente, y las más largas en la índole de 69, 60, 67%. Cuando uno compara lo que es esto es al día, eh, al día miércoles, ¿sí? Fíjense que ahora actualmente la más corta está 85 versus 68, 96 versus 72 y 101 versus 72,53. Esto siempre mirándolo en términos de tasas efectivas, y es lo mismo si uno lo mira con tasas nominales. El costo de la cobertura se ha encarecido porque el Banco Central ha comenzado a devaluar a un ritmo mucho más rápido, y producto de mayor incertidumbre es que se ve esa diferencia entre la tasa a la que vienen devaluando el spot y la tasa, ¿sí?, a la que viene la primera posición. La primera posición ahora está en el orden del 85% y la devaluación viene al orden del 82%, con lo cual el spot está muy, muy en línea, o mejor dicho, la primera posición del futuro está muy en línea con lo que vienen devaluando el tipo de cambio a nivel spot. Bueno, acá lo introduzco a Rodrigo, ¿sí?, que él está en el área comercial de Mat-Barrofex, que conoce, ¿sí?, lo que es el producto del futuro de dólar, y cómo sirve y cómo se puede utilizar para cubrirnos ante eventuales variaciones en el tipo de cambio. Buen día, gracias al equipo del EBO y a todos los participantes. Voy a arrancar así no les robamos tanto tiempo y podemos ir al final con las preguntas. Vamos a ver principalmente uno de los contratos que tiene el grupo Mat-Barrofex. Hoy estamos principalmente para ver lo que es dólar futuro, así que vamos a enfocarnos directamente en ese. Cualquier duda que tengan, tienen el canal de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejándolas por ahí. Para arrancar,
Para que tengan en claro, cuando se negocia el contrato de dólar futuro en MATBA-ROFEX, estamos negociando sobre un activo subyacente, porque el futuro, por supuesto, que tiene un activo subyacente atado. En este caso va a ser el dólar A3500 del BCRA. Ustedes si entran en la página del BCRA o buscan en Google dólar A3500, van a ver la tira de precios, cómo va evolucionando diariamente. Así que cada vez que negocien este contrato, están negociando el A3500. El ticker, que es las siglas de cómo lo van a encontrar en las pantallas de negociación, ya sea a través de la pantalla que les puede dar el LBO o en el visor de precios que tenemos desde el mercado, que es abierto para todo el mundo, lo van a ver con las siglas DLR barra el mes y el año, por ejemplo, DLR barra julio, JUL 22, y así para todos los meses sucesivos. El tamaño, un contrato que se está negociando equivale a $1.000. ¿Cómo es la cotización? Va a ser en pesos sobre dólares. ¿Cómo liquida? Los contratos de futuros pueden liquidar en efectivo o cash, o si no, con entrega de delivery, a diferencia de los contratos de agro, que algunos de los contratos tienen entrega con delivery. En el caso del contrato de dólar, no, lamentablemente no van a recibir dólares, pero acá me salto a la forma de, no, está acá, está en la forma de liquidación. Ustedes los que van a recibir van a ser pesos por diferencia. Por ejemplo, si compran a determinado precio y el precio sube, ustedes cuando cierren el contrato o lo cancelen, se van a llevar ese diferencial de precio en efectivo y en pesos. ¿En qué horario se puede negociar este contrato? Van también. Hay diferentes horarios para el mercado, pero lo que es para dólar va a ser de 10 de la mañana hasta las 15 horas, que por lo general coincide con el horario del spot del activo subyacente. ¿Cómo es el vencimiento? Nosotros cuando operamos futuros, por ahí hay diferencia de operar una acción, que la acción me la quedo hasta tanto y en cuanto yo quiera, y la vendo, la liquido cuando tenga ganas. El contrato de futuros tiene un vencimiento. El contrato de dólar julio, por ejemplo, vence el último día hábil del mes del contrato. Todos los contratos del dólar julio son igual. En este caso vence, si no mal no me acuerdo, el 29 de julio, el viernes 29, tiene 31 de julio, pero bueno, el último día hábil cae el viernes 29. Si yo mantengo el contrato hasta el 29, ese día se me va a cerrar solo automáticamente, o bien lo puedo cancelar antes, depende de la estrategia que yo tenga de inversión o especulación. ¿Cómo va a ser el precio cotizado? ¿Por cuánto va a ser la variación de ese precio cotizado? Va a ser de 0,01 pesos por cada dólar. Como pueden ver, tiene 2 decimales. Antes tenía 3, pero bueno, por una cuestión de simplificar la operatoria se achicó a 2. Por ejemplo, yo puedo ofrecer comprar a 130,01, con 0,2, con 0,3, así hasta el precio que a mí me sea conveniente. Tenemos 2 ruedas de negociación. Puede ser una rueda minorista y una mayorista. La minorista, el mínimo contrato que yo puedo poner va a ser de un contrato, y después en la mayorista va a ser de 1.000. Seguramente cuando entren o vean el visor de precios, hay un renglón que es dólar, por ejemplo, DLR barra julio 22 y DLR barra julio 22A. Esa A significa que estamos viendo la oferta del segmento mayorista. Por supuesto que también nos podemos encontrar que las puntas de compra y de venta, o las ofertas de compra y de venta no son las mismas, porque por supuesto que el que está ofreciendo comprar un contrato y el que compra 1.000, va a tener otro poder de negociación y muchas veces puede hasta ofrecer un poco menos del precio, pero llévense que a la hora de ajustar el precio, que cuando cierra la rueda hay un precio de ajuste, por supuesto que los dos ajustan lo mismo porque estamos hablando de la posición julio en este caso. Así que esas serían las especificaciones del contrato de dólar. Bien, 2 factores importantes a la hora de operar futuros, que son fundamentales y está bueno que se lo lleven. Márgenes y diferencias. Nosotros cuando operamos un contrato de futuro tenemos que integrar
un margen inicial, ¿no? Que lo que se busca... Yo le mando la batería, le voy a decir al tipo que me la compré, le conozco. Tenemos, ahí va, gracias. Integramos lo que son márgenes cuando abrimos un contrato. Esto, por supuesto, que se pide al comprador y al vendedor. Después vamos a ver un ejemplo bien práctico. Esto lo que busca es minimizar el riesgo de la operación, porque cuando operamos un futuro, estamos operando, de alguna forma estamos siendo apalancados. Recuerden que cada contrato equivale a $1000. Por eso lo que se busca con esta integración del margen es que se disminuya ese riesgo, que en este caso está llevado a cabo por la Cámara Compensadora, que es Argentina Clearing y Registro. Y acá hay dos preguntas que salen ser muy normales en cualquier charla o en cualquier consulta que nos llega al mercado sobre los márgenes. Si el margen va a variar, si yo estoy comprando o estoy vendiendo, acá para que se lleven, no va a variar. Siempre el comprador y el vendedor ponen exactamente el mismo margen. Con eso le da la pauta de que es bastante seguro y bastante robusto la participación de Argentina Clearing, que es la que está velando por la concertación de la operación. Y después otra pregunta es que si es el mismo margen cuando yo opero una posición cercana a una posición lejana. Nosotros dijimos que tenemos el contrato de dólar julio para el mes que estamos ahora en curso, y pueden tener hasta 12 meses calendarios listados de acá en adelante, hasta julio del 2023, y acá la respuesta es no. Por supuesto que cuando estamos operando dólar julio se nos pide un margen, cuando opero septiembre se pide un poco más, agosto, y así sucesivamente, también lo vamos a ver. Cada vez que nos alejamos en el tiempo, el margen requerido va a ser un poco más grande. Y después el segundo nivel, que ingresan en esta operatoria de futuros, van a ser las diferencias diarias, ¿no? Por ahí tal vez cuando uno opera una acción, que es lo más común, o un CDR, va viendo la variación diaria de precio y no tiene que integrar nada, solamente ve la fluctuación del precio y si estoy ganando o estoy perdiendo. En el caso del futuro, si yo estoy ganando por diferencia de precios, cuando compré y el precio subió, estoy ganando, o si vendí y el precio bajó, también estoy ganando, serían como los escenarios de ganancia, pero cuando estoy perdiendo, tengo que el otro día integrar, o en el mismo día, depende el riesgo que maneje cada broker en este caso, tienen que depositar la diferencia diaria. Esto se hace por una lógica bastante clara. Supongamos que alguno de nosotros opera dólar octubre y lamentablemente las diferencias diarias se nos vuelven en contra, que se vuelve desfavorable nuestra estrategia. Y cuando vence el contrato, yo te digo, poneme esta torta así de diferencias, y tal vez es bastante grande o bastante chocante. Por eso se pide que diariamente se integre esta diferencia, porque además es una suma es una cuenta de suma cero, porque si yo, Rodrigo, estoy vendido y, por ejemplo, Federico está comprado, mis ganancias le van a ir a parar a uno que está ganando, y después así y viceversa. No es que el mercado acá interfiera en lo que son las diferencias diarias. Así que estos serían los dos primeros niveles. Integramos un margen cuando abrimos el contrato, que una vez que el contrato es cerrado por nosotros o cancelado, se nos devuelve ese margen. Eso es fundamental también para que se lo lleven. Y el segundo nivel son las diferencias diarias, que serían según la fluctuación de precio. Acá lo que estamos viendo son los márgenes que se nos piden por contrato. Yo les había mencionado que para el mes de julio, por ejemplo, el primer mes, se integran 20.000 pesos. Esto cambió justo ayer. El equipo de riesgo del mercado semanalmente y mensualmente corre un análisis de riesgo para ver si deben o no ajustarse los márgenes por diferentes factores. Acá tenemos, bueno, claramente un tema de volatilidad y bastante exposición a lo que fue la subida del dólar. Así que se ajustaron ayer. Se pedía un poquito más, 17.000 pesos, me parece que, si mal no me acuerdo, para la posición más cercana. Ahora se piden 20.000. Y esto se lee así: primer mes, que es julio, se piden 20.000 pesos por contrato. El segundo mes, que sería agosto, se piden 21.400, y así sucesivamente los 12 meses calendario. Como podrán ver, el último mes, como es una posición más lejana y el riesgo, por supuesto, que es otro, se piden los 35.000. Acá tenemos lo que es el cargo por spread.
algo importante para que tengan en cuenta que cuando hacen operaciones combinadas, sea por pase o no, que por ejemplo compran julio, venden agosto, por supuesto que no le vamos a cobrar el margen lleno, no se le va a pedir 20.000 más los 21.400 por las dos posiciones, sino que cuando operan el pase, operan la operación combinada, se les va a pedir el diferencial más el cargo por spread. O sea, si yo opero julio y agosto, se nos pide 21.400 menos 20.000 más 1.000. Entonces se nos va a pedir 1.400 por la combinación más el 1.000, que serían 2.400 por hacer la compra-venta. Como podrán ver, el margen por lo que estoy negociando es muy chico. Por ahí cuando sacamos cuánto es el margen en relación al negocio que estoy, o el contrato que estoy operando, por ahí tengan en cuenta que más o menos se pide puede ser variable, entre un 8 y un 12% del nocional total del contrato. Después sería la otra columna es de Joan, pero bueno, no me detengo porque no es lo que nos toca en el día de hoy. ¿Qué activos se pueden integrar en garantía? Recién vimos que se pedían 20.000 pesos, tanto si era compra o si era venta, y el monto aumentaba a medida que nos alejábamos en el tiempo. Otra pregunta muy recurrente: si yo tengo que integrar 20.000 pesos, estoy dejando capital inmovilizado y esos 20.000 pesos se me hacen añicos, porque lamentablemente sabemos que la inflación acá va galopando muy rápido, pero para que tengan en cuenta, no hace falta integrar pesos para garantizar la operatoria de futuros. El mercado cuenta con una serie de activos para integrar en garantía, que son, acá tenemos solamente un print de la primera hoja, son 7 hojas de activos que se aceptan. Acá tenemos títulos públicos, pueden ser acciones, CDRs, fondos comunes, hay un montón de sociedades gerentes que tienen un montón de fondos comunes para integrar. Hay avales, hay warrants, plazos fijos. Por supuesto que puede ser efectivo en pesos o puede ser dólares, directamente enviar dólar para garantizar. Pero esto es sumamente importante porque no hace falta que integren solamente pesos. Tal vez ustedes en la cartera ahí con LBO tienen algún CDR, alguna acción, algún bono, y pueden utilizar tranquilamente esos activos para garantizar la operatoria de futuros. No hace falta que inmovilicen pesos en efectivo. Y por Rodrigo, supuesto, perdón, sí, déjame decir que de esa manera, principalmente con algún instrumento que te genere una renta, te permite economizar el costo, por ejemplo, de la cobertura. Por si vos tenés que pagar una tasa del 90% TEA, pero tenés un instrumento que te está rindiendo 70-80% anual, en realidad el costo de la cobertura es un 10%, más o menos, es un poquito más. Pero explicar que no es que se está pagando, cuando uno integra con algún activo, pienso por ejemplo en alguno que tiene cierto devengamiento, le permite a quien opera futuros no pagar la tasa llena de lo que es el futuro de dólar. perfecto. Y algo por ahí, lo último para sumar de esta parte, como podrán ver en la última columna, cada activo va a tener un aforo, que es el aforo que el mercado te acepta ese activo como garantía. Por supuesto que esto es de cara del mercado a la LIC, en este caso a LBO. Después, si la LIC por ahí le pide un poco más de margen o otro aforo, totalmente eso es a discreción de cada gente, porque depende de cada riesgo y de cada participante. Bien, acá un ejemplo bien bajado a tierra de cómo se mueven los dos puntos que nombramos anteriormente, que son los que trabajan en estos niveles dentro de los futuros, que son los márgenes y las diferencias. Por ejemplo, acá tenemos una persona A y una persona B. La persona A, que acá siempre en el mercado, como es ciego, nosotros no sabemos contra quién estamos comprando y contra quién estamos vendiendo, y como está la cámara compensadora en el medio, no nos interesa, porque es la que vela porque el negocio se puede hacer. Así que sería el comprador A, por ejemplo, está comprando dólar julio a 131,80,
Para que se haga esa operación tiene que haber un vendedor que por supuesto esté vendiendo el mismo precio, 131,80. Supongamos que acá se concertó la operación. ¿Qué pasa? Acá aparece el primer nivel de garantía que mencionábamos al principio. Se les pide los 20.000 pesos a cada uno en calidad de márgenes, que puede ser integrado por cualquier activo, y después empiezan a entrar en juego lo que son las diferencias diarias. Supongamos que compramos a las 11 de la mañana, dijimos que operaba de 10 hasta las 3 de la tarde, yo puedo operar en cualquier horario de esa ventana. Compré a las 11, por ejemplo, a 131,80, cerró el mercado y vimos que la posición de dólar julio ajustó a 132. Quiere decir que subió 20 centavos. ¿Qué cálculo está haciendo la persona que compró? Que en este caso estamos viendo que ganó 200 pesos por diferencia. Tiene que hacer los 132 pesos que ajustó menos 131,80, que te da los 0,20. Eso lo multiplica por 1000, porque 1000 es el tamaño del contrato. Y ahí estamos teniendo la ganancia de 200 pesos que tiene el participante A. Y si nos vamos del otro lado, que el participante B, que fue el que vendió, y el precio subió, está perdiendo 200 pesos y tiene que depositar los 200 pesos. Eso fue, supongamos que operamos hoy viernes y ajustó a 132. Llegamos al día lunes, que es el día 2, pasa toda la rueda y ajusta a 131,90. ¿Qué está pasando con respecto al día anterior, el día viernes, que había ajustado a 132? El participante A está perdiendo 100 pesos con respecto al día anterior y el participante B está ganando 100 pesos que tiene que retirarlos o lo puede dejar en la cuenta por si el día de mañana se le da vuelta y prefiere tener sus diferencias diarias acumuladas. Así que este sería bien básico cómo sería el ejemplo de una operación de dólar a futuro y los principales costos o niveles que aparecen. Por supuesto que acá estoy dejando algo sin mencionar, que son los derechos de registro, que tal vez puede ser se puede tomar como el único costo, derecho de registro barra comisión, que es lo que cobra el agente, que sería el final de la operación, porque el margen se nos reintegra y la diferencia va a ser solamente fluctuación de precio, que va a ser según nuestra estrategia, y el último costo al final serían los derechos de registro. Vamos a ver un ejemplo de cobertura, para ir cerrando, de cobertura importadora y cobertura exportadora, para que vean bien cómo sería una de las estrategias que podría tomar, depende del lado que yo esté. Por ejemplo, si yo estoy importando y al final de mes, como importador, tengo que pagar $50.000, ¿no? Pusimos, por ejemplo, que lo tiene que abonar a fin de mes para que el ejemplo sea más fácil. ¿Qué riesgo va a tener o qué riesgo tiene el importador si tiene que a fin de mes cubrir $50.000? El riesgo que más va a tener va a ser que le sube el tipo de cambio, ¿no? Porque va a tener los ingresos atados a un tipo de cambio. Entonces, si le sube el tipo de cambio, por supuesto que va a tener menos ingresos. Entonces, la estrategia lógica o más recomendada, por supuesto que no es una recomendación de compra ni de venta, sino que por ahí sería lo más factible que podría ser en el caso del importador, sería la estrategia de comprar dólar futuro, porque lo que hace comprando hoy dólar futuro está fijando a futuro el precio del dólar, ¿no? Y aquel importador, que en este caso quiera estimar el costo de la cobertura, va a tener que evaluar cuál es el rendimiento del activo de su TEA, ¿no? Que integren garantías para márgenes versus el costo de la tasa de la TIR, ¿no? De esta manera va a tener el costo-beneficio de la cobertura. Por supuesto que cada uno va a tener que analizar su estrategia y ver en su negocio qué estrategia le conviene más, pero en el caso del importador que por ahí tiene un ingreso en pesos y quiere asegurarse el adquirir la mercadería futuro, la compra del contrato de futuro sería una estrategia más que lógica para tratar de evadir esa fluctuación de precio. Y el siguiente sería el ejemplo para una empresa exportadora, que por ejemplo el exportador en este caso tiene que exportar volvemos al mismo número, a los $50.000, y también lo va a cobrar, por supuesto,
a fin de mes. El riesgo del exportador, a diferencia del importador, es que el tipo de cambio baje, ¿no? Y por supuesto va a recibir menos pesos. Y en este caso el exportador, como el riesgo que tiene es que el precio baje, lo que hace en el mercado de futuros es venderse, tomar una posición short, el otro era long, por ahí son la terminología que se usa en el mercado. Se va a vender porque lo que busca hoy es fijar un precio futuro de la venta, porque ya analizó y evaluó que con ese precio de venta de hoy ya sus costos y sus ganancias le cierran, bueno, toma un precio de venta. Así que todos son los ejemplos más básicos para un importador y un exportador, que por ahí son los participantes que vemos más aptos para tomar este tipo de cobertura. Por supuesto que si hay algún especulador que quiere posicionarse a la baja o al alza, también puede hacerlo, pero nos parecían bastante piolas de mostrarles qué estrategias podían tomar, depende de qué lado del mostrador les toque estar. Exacto, correcto. Excelente, Rodrigo, con estos datos, que principalmente lo que más buscamos es el uso de futuros para los que se denominan coberturistas, tanto lo que es importadores como exportadores. Así que bueno, Fede, ¿te parece abrir el espacio a preguntas? Sí, dale, perfecto. Me llegaron muchas por privado. Se ve que, pero bueno, aguardame que voy leyendo. Acá lo que me pregunta es una empresa importadora. Me dice tiene que importar tiene que pagar dentro de 180 días. ¿Y qué riesgo existe operar con ROFEX? Bien, acá lo que tendría que tener en cuenta, si tiene que por ahí cubrir esa obligación de acá a 180 días, ver qué contrato tiene para ese horizonte de tiempo y tal vez ver qué estrategia puede armar. No, muchas veces no hace falta que sea tan lineal y se tenga que cubrir exclusivamente con el futuro de acá a 180 días. Nosotros tal vez por ahí como riesgo, no sé si le encontraría un riesgo muy grande. Tal vez lo que tiene que tener en cuenta es que si él toma una cobertura, el importador compradora, y el precio por ahí se le da vuelta, que el precio empieza a bajar y tiene unas diferencias diarias negativas, lo que puede tener en cuenta es que el contrato de futuro lo puede cancelar cuando él quiera. No es que hace falta que se lo quede a finish y después diga, che, al final le esperé 3 meses con esta cobertura y terminé perdiendo porque yo veía que el precio bajaba. Tienen la total libertad de cerrarlo, para que tengan en cuenta algo que hay que ver a la hora de operar futuros, tal vez, y esto lo sumo, por ahí no tiene mucho que ver con la pregunta, pero está bueno que lo sepan, es mirar el open interest de las posiciones. El open en este caso nos va a estar dando la profundidad que va a tener la posición. Hoy en día, el 85, te diría casi 90% del open de todos los contratos de futuros de dólar están centrados en las posiciones cortas, en julio y agosto, pero bueno, va a tener open para septiembre o octubre si quiere hacer algún negocio, así que no habría ningún problema. No sé si alguno de los chicos de LBO quiere sumar algo más sobre esta pregunta. No, ahí me parece que otra opción puede ser la de comprar el futuro corto, que es tal vez donde hay mayor, como bien decís Rodrigo, mayor open interest, es decir, hay mayor liquidez, hay mayor volumen, con lo cual compra el futuro corto y lo va renovando todos los meses hasta llegar a su horizonte temporal objetivo, target. Eh, Fede, no sé si querés Bien, seguir. perfecto. Y después me preguntan cuestiones impositivas, si la empresa es importadora, si los costos, digamos, de las diferencias diarias lo pueden deducir de ganancias. Buena pregunta. Sé que hay una retención ahí de ganancias por operar futuros. Si querés, nos podrían pasar el contacto directo y lo vemos con el
con el sector directo nuestro de impuestos, porque ahí toco un poco de oído, así que prefiero no meterme y no decirle cualquier cosa, así que si querés después pasame el contacto o yo te paso cómo sería la regla para este caso. Dale. Y acá también me hacen otra consulta, que por ahí es más para el equipo de research, o Rodri también vos. ¿Cómo vemos desde LBO, digamos, el escenario devaluatorio? Me imagino que, bueno, debe hacer referencia a las proyecciones de devaluación futura. A ver, ahí con respecto a lo que es, entiendo por devaluación, estamos actualmente en un esquema que se lo denomina de crawling peg. O sea, el crawling peg no se devalúa de la noche a la mañana de 128 pesos a 150, sino que se lo va devaluando todos los días un poquito hasta llegar a algún valor en mente a determinada fecha. Un poco esa es la estrategia que el gobierno está teniendo y que es una estrategia que se puede mantener en la medida que haya liquidación de exportaciones o que haya ingreso de dólares. Cuando no hay ingreso de dólares y se necesitan dólares para seguir importando, para seguir produciendo, llega el famoso ajuste o salto discreto, es decir, que cuando pasa de 128 a 140 pesos o 150 pesos o el X valor que el mercado considere que sea necesario ajustar. Tengamos en cuenta que hay restricciones al acceso al mercado cambiario, es decir, no se pueden, las operaciones de índole financiera están mucho más limitadas, entonces el Banco Central puede lograr poner el tipo de cambio en un valor un poco más menor al que si existiera un mercado de cambios donde los participantes por operaciones financieras pudieran participar, el tipo de cambio sería mayor a este tipo de cambio actualmente, donde el principal curso de operaciones están vinculadas a importaciones, pagos de servicios, servicios de deuda, gastos de turismo, servicios, etc. Entonces, ese escenario, teniendo en cuenta, ¿no?, que la inflación viene corriendo sustancialmente atrás del tipo de cambio, podría ocurrir. A nosotros lo que más nos preocupa es posterior a agosto, cuando merme el ingreso de dólares por parte del sector agroexportador. Bien, y ahí, bueno, atado a esta pregunta, me consultan con respecto a la brecha con el MEP. En caso de que devalúe el tipo de cambio oficial, si se va a mantener la brecha o la va a reducir. ¿Qué opinión tienen? Es futurología. Pero... Totalmente. General, Iba a decir lo mismo. Históricamente, cuando se evalúa el oficial, se tiene que evaluar con lo que se denomina un plan atrás. ¿Qué se denomina por un plan atrás? Y que tiene que haber reducción del déficit fiscal, que en eso estamos, y cierta contracción monetaria, con lo cual, de alguna manera, darle una política monetaria aún más contractiva. En la medida en que se vea eso, una devaluación del tipo de cambio oficial va a achicar la brecha. Aunque si no hay una política fiscal contractiva y una política monetaria contractiva atrás de esa devaluación, podríamos obtener casos en los cuales se evalúa el oficial y los tipos de cambio alternativos sigan subiendo y la brecha no se cierre. Perfecto. Bueno, últimas dos preguntas que están acá. Si compro contratos, por ejemplo, a 12 meses, a medida que van transcurriendo los meses, ¿la garantía exigida va disminuyendo de acuerdo a la tabla presentada? Sí, la respuesta es sí. Sí, después cada vez que se hace el cierre de mes y el mercado corre el proceso diario de fin de mes, se hace el ajuste y se te devuelve la parte. O por ejemplo, si vos integraste un bono y te estamos tomando el valor o el porcentaje de ese bono, por supuesto que se te libera y vas a tener mayor garantía, sí. Perfecto. Última pregunta. ¿Y qué costo asociado tiene cerrar anticipadamente un contrato a futuro?
uno a 180 días lo cierro a los 90, por ejemplo. Y acá tenés solamente el costo de la comisión. Vos cuando operás el futuro tenés el margen que se te devuelve cuando cerrás o cuando cae el contrato. Las diferencias diarias por fluctuación de precio. Y el tercero, que es la comisión del agente. Así que tendría el único costo que tendría sería la comisión por cerrar el contrato. Que es la misma que si lo esperás hasta el vencimiento. Correcto, es la misma. Perfecto. Bueno, última, esta sí. ¿Puede darse una brecha de más de 130% entre el oficial y el MEP? Ya estamos en 130. Sí. Arriba de 130, así que sí, se puede. Sí, más también. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por participar. Gracias, Octa, Lucho, bueno, y a todo el equipo. Y en especial, bueno, a todos los clientes y no clientes también que participaron. Se les estará enviando, calculo que entre hoy y la semana que viene, a sus mails esta grabación. Y bueno, a disposición todo el equipo de LBO para cualquier consulta, asesoramiento, reuniones o charlas que quieran tener privadas. Muchas gracias y bueno, buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.